Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se... Apreciados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Muy contento de estar con ustedes en esta ocasión. Volvemos al estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo del estudio de la carta a los Gálatas. Y vamos al capítulo 5 para hablar de la firmeza en la vida cristiana por la fe. Y realmente es por la fe, no por obras. Porque todo el libro de Gálatas realmente nos exhorta que no es por obra, no es por las acciones nuestras, no es por nuestros esfuerzos, es por la confianza en Cristo Jesús, porque realmente la obra que Dios acepta es la obra de su Hijo. Así que vamos a orar y vamos a disponernos. Anhelo de todo corazón que estés ahí junto a las Escrituras y que estés dispuesto a aprender. Porque recuerda que a los israelitas no les aprovechó la palabra porque oyeron sin fe. Qué bueno que usted esté con la disposición y con la convicción de que vamos a estudiar las Escrituras y que Dios nos va a edificar. Soberano Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti, Señor, para seguir estudiando, seguir creciendo, seguir siendo discipulados, seguir siendo formados a la estatura de tu amado Hijo. Hoy pedimos la gracia tuya, Dios, a través de tu Espíritu, para poder, Señor, entender, para poder aplicar, para poder disfrutar la bendición que tenemos de ser formados por ti. Padre, sé propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Edifica tu iglesia, edifica tu cuerpo y permítenos disfrutar esta bendición, Dios, de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al capítulo 5. Estamos hablando de la vida cristiana es por la fe. Todo lo que realmente debemos hacer delante de Dios, debemos hacerlo en la confianza en Cristo Jesús, porque realmente solo Cristo Jesús puede agradar al Padre y la vida de Él es la que agrada al Padre. Por eso la vida cristiana es Cristo viviendo en mí por el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a mirar, la firmeza en la vida es por la fe, en la vida cristiana es por la fe. Vamos a leer, y quiero leer en el capítulo 5, voy a permitirme leer estos primeros 15 versículos para que disfrutemos el contexto de la palabra del Señor. Dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la fe os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Vamos a mirar que la firmeza en la vida cristiana realmente nos otorga ese privilegio para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este texto, especialmente en los versículos 1, está hablando de esa firmeza para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice el versículo: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El libro de Efesios repite muchas veces que para estar firmes y no retroceder hay que estar realmente vestidos de la armadura de Dios.
Hay que tener una vida realmente controlada por la verdad, controlada por la justicia, controlada por la convicción en la salvación, controlada por la seguridad que tenemos en Cristo a raíz del Evangelio. La confianza realmente en Cristo y la vida sujeta a las Escrituras. Todo esto con una vida de oración y dependencia realmente del Espíritu Santo. No hay firmeza para el inmaduro, no hay firmeza para el carnal, no hay firmeza para aquel que no estudia las Escrituras, aquel que realmente no depende de Dios para hacer todas las cosas. Porque realmente la verdadera fe es la obediencia a las Escrituras, es la obediencia a Dios siguiendo los pasos de Cristo. Por eso ese texto nos habla de la firmeza para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y quiero que vayamos un momentico al libro de San Juan, sin perder Gálatas, por favor. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, donde la Escritura claramente o directamente Cristo, cuando estuvo hablando en su ministerio terrenal aquí en la tierra, Él dijo estas palabras en el versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron los judíos que estaban allí: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Así que si el hijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie es libre si no ha conocido a Cristo. Pero todos los que hemos conocido a Cristo podemos disfrutar este principio y esta bendición de Gálatas capítulo 5 versículo 1 de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La Escritura en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha libertado de toda clase de esclavitud. Nos liberó de la condenación del infierno, nos liberó de la esclavitud al pecado. Pronto nos liberará de la naturaleza pecaminosa que tenemos aquí y de este cuerpo de muerte. Pronto nos liberará con la resurrección de los muertos o con la transformación de los vivos. Pronto. Pero para Él ya es un hecho. Nos ha libertado completamente de la esclavitud a la carne, de la esclavitud al mundo, pero se necesita que vivamos una vida en el control del Espíritu Santo. Y la vida en el control del Espíritu Santo no es más que una vida de sujeción a las Escrituras por amor y en el amor de Dios, dejando que Cristo viva en nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Vamos ahí al libro de Romanos capítulo 6, los versículos 17 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante dice estas palabras y vamos a leer hasta el 23. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido, tiempo presente, de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es realmente a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios. Y libertados del pecado, porque Cristo nos hizo libres, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Qué hermoso es realmente disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 2 nos ordena que por la ley del Espíritu de vida, la vida de Cristo, Él nos ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Por eso en Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos ordena a nosotros como cristianos estar firmes. Y la firmeza viene por una convicción clara de lo que Cristo hizo por nosotros, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el texto es muy claro: y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Los que deciden realmente vivir en el judaísmo, o sea, vivir en el legalismo, vivir por reglas, no disfrutan la libertad que Cristo nos ha otorgado. Pero los que buscan realmente vivir en Cristo, no vivirán buscando ser justificados por las obras, porque ellos creen que han sido justificados solamente por la fe en Jesús. Dios ha decretado
perdón de pecados, absolución completa de la deuda a aquellos que hemos creído en Cristo. Y la justicia de Cristo, la que Cristo realmente pagó y recibió de parte de Dios, esa justicia es imputada a nosotros, de tal manera que todo pecador, sin importar lo que haya hecho, es declarado sin culpa e inocente delante de Dios por la justicia del justo que pagó por los injustos, Cristo por nosotros. Y era necesario que fuese así, porque de lo contrario ninguno de nosotros sería salvo. Porque no viene salvación por obediencia a una ley, sino por la fe, aquel que pagó por nosotros. Y qué bueno, hermanos, que nosotros disfrutemos realmente esa bendición de estar en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice en el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará la ley. Mire, la firmeza viene realmente por vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero también la firmeza viene por no estar sujetos a ese yugo de esclavitud, al legalismo, a reglas y conductas. Ahora, tenemos la obra de salvación que hizo Cristo en nosotros, esa obra que nosotros vivimos por fe, ella produce una conducta correcta. Pero no es la conducta mía ni la conducta humana, es la conducta de Cristo en nosotros. Por eso, firmeza para no estar sujetos al yugo de esclavitud. No es por la obediencia de la Biblia que yo soy salvo, pero la salvación me lleva a obedecer la Biblia porque Cristo la hace viva en nosotros. El único que realmente ha podido vivir y ha podido hacer todo lo que Dios manda es Cristo Jesús. Y cuando nosotros creemos en Cristo, lo que Dios hace es imputar su obediencia también a nosotros, toda su vida a nosotros, hacernos partícipes de la vida de Cristo. Por eso, hay un yugo que nos impide disfrutar a Cristo, y es lo que dice el versículo 2. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez digo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ese yugo que nos impide disfrutar a Cristo es el legalismo. No la palabra como tal, no la ley como tal, sino el legalismo. El pretender ser aceptado delante de Dios por la obediencia a la ley y no por la fe en Jesús. Por eso, en este versículo, Dios quiere que nosotros entendamos que los que deciden vivir según el judaísmo, porque hoy hay demasiada gente volviéndose al judaísmo, y el judaísmo de alguna manera se está extendiendo por el mundo igual que la doctrina musulmán, y la gente está tratando de agradar a Dios por las obras, cuando Cristo ya lo hizo por nosotros, el justo por los injustos. Los que buscan ser justificados por obedecer la ley, por guardar el sabbat, por guardar toda clase de mandamientos que la Biblia ordena, la Biblia dice claramente que ellos no disfrutarán la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la ley es un yugo que nos obliga a guardar toda la ley y ningún ser humano puede guardar absolutamente nada de la ley. Si obedecemos un momento, no obedecemos todo el día, y si obedecemos un mandamiento, no obedecemos el resto. Y la ley demanda de nosotros que nosotros guardemos toda la ley, como dice el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, o sea, que guarda la ley, al menos en ese punto, que está obligado a guardar toda la ley al 100% en todo momento, sin violar ningún mandamiento. Y el único que realmente pudo hacer eso es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 25. Vamos un momentico allí. Romanos capítulo 2, versículo 25. Dice la Escritura: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, el que se circuncida pero no obedece en toda la ley es lo mismo que un gentil, lo mismo que un pagano. Por eso Pablo recuerda realmente, o el Espíritu de Dios recuerda a través de Pablo aquí en este texto, cuando dice en el versículo 2, aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque no es por la circuncisión, es por la fe. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, y especialmente llamando al judío, que está obligado a guardar toda la ley, pero no somos capaces. No somos capaces. Romanos es muy claro en el capítulo 3 cuando dice que no hay uno que realmente busque a Dios, que no hay uno bueno en la tierra, que todos nos hemos rebeldizado, que todos nos hemos descarriado como ovejas.
No hay uno que haga lo bueno delante de Dios. Por eso no es realmente por la obediencia a la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la ley es un yugo que impide disfrutar a Cristo. La ley es un yugo que nos obliga a guardar la ley. Y la ley es un yugo que nos desliga de Cristo. Mire lo que dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, todo el que practica el judaísmo, el que practica el legalismo, se ha desligado de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la justificación no viene por la obediencia a la ley, viene por la fe en Jesús. El que justifica es uno. Aquel que vino a la tierra en forma humana, Dios mismo, y hizo lo que usted y yo no podemos hacer, para que confiando en Él, lo que Él hizo se aplique a nosotros como si fuera obra de nosotros, siendo obra de Él. Por eso el texto es muy claro cuando dice que la ley es un yugo que nos desliga de Cristo. El que busca vivir en el legalismo realmente pierde el disfrute del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 6 del mismo libro de Gálatas, dice estas palabras. Capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura: estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que la ley sea mala, porque la ley es buena, es agradable y es perfecta, pero no es por la ley, no es por la obediencia, no es por nuestras obras que somos salvos, es por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso en el texto nos muestra que la ley es un yugo que nos desliga porque nos hace caer de la gracia. La palabra caer de la gracia es que nos separa básicamente de los beneficios otorgados por Cristo al confiar en Él. Mire qué hermoso es cuando uno puede confiar y vivir por fe, no por el esfuerzo propio, porque el esfuerzo propio produce carga, produce fatiga. Y de hecho en nosotros los pecadores produce decepción, porque internamente sabemos que aunque estemos obedeciendo algo, no lo estamos obedeciendo en plenitud, y muchas veces lo estamos obedeciendo con un interés personal y no con el amor de Dios. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a confiar en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, y en lo que está haciendo por nosotros y en nosotros, porque Él empezó la buena obra, como dice Filipenses 1:6, y Él la va a terminar. Y un día vamos a ser perfectos cuando le veamos a Él, como dice Primera de Juan capítulo 3. Un día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso la firmeza, la fe nos da firmeza para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos da firmeza para no estar sujetos al yugo de esclavitud. Pero también nos da firmeza para guardar la esperanza de la justicia. Porque Dios nos ha puesto en esperanza. Y la esperanza no avergüenza, pero hay que esperar. Y para eso está la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Ver a Cristo. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué no hemos visto? A Cristo. Todo lo demás en esta tierra es visible. Si usted no lo puede ver de manera palpable, lo puede ver por televisión, lo puede buscar en YouTube, lo puede buscar en Facebook. Pero a Jesús no lo hemos visto, pero le veremos. Lo esperamos. Y pareciera que se demora, pero no se demora. El tiempo de su venida está cerca. Y Él regresa pronto. Por eso la esperanza de nosotros es ver a Jesús. Versículo 5 en adelante. Porque es necesario que nosotros entendamos esto. Versículos 5 y 6, dice la Biblia: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y esto es la segunda venida de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino solo la fe que obra por amor. Qué maravilloso es saber que la fe nos otorga a nosotros la firmeza para esperar. Nos otorga esa gracia de ser pacientes y esperar tranquilamente. Mire, dice la Biblia que la esperanza realmente es por el Espíritu. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En el libro de Santiago, vamos un momentico allí al libro de Santiago, donde la Escritura nos manda a nosotros a tener paciencia y esperar hasta que Cristo realmente venga por nosotros. En Santiago capítulo 5, por favor,
el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es que nosotros debemos esperar? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Cuando un agricultor siembra, tiene que esperar. Hay cosas que salen a la semana, hay otras cosas que salen a los 15 días, otras al mes, otras a los meses. Pero hay que aprender a esperar. El tiempo en que caiga el agua o el tiempo para regar. El tiempo en que la semilla realmente retoñe y salga. El tiempo que crezca, el tiempo en que se demore para producir. Y por eso el versículo 8 dice, así como el labrador espera realmente el fruto de lo que sembró, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque lo que nos afirma es la fe. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y hoy, en este día, estamos más cerca que cuando creímos. Y los eventos que están aconteciendo en el mundo entero, y en especial alrededor de Israel, realmente nos muestra que estamos en dolores de parto y que pronto viene realmente Cristo. Los tiempos son finales. Y la iglesia debe estar preparada, la iglesia debe prepararse para el encuentro con Cristo. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros aprendamos a tener paciencia y como dice el versículo 9, hermanos, el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por eso la fe nos afirma a nosotros para guardar la esperanza y guardar con esperanza la justicia venidera. Y esto es la segunda venida de Cristo. Y esa esperanza realmente se guarda por la fe, como dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, por convicción. Hay muchos creyentes que tienen conocimiento y saben, pero no tienen convicción y se desesperan fácilmente. Pero la fe nos ayuda a esperar tranquilamente. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 15, dice la Escritura de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y recuerde que ya somos nueva creación en Cristo, pero vamos camino hacia una nueva creación también, que vamos a disfrutarla con Cristo por los siglos de los siglos, una creación sin contaminación. Tenemos casas en esta tierra, pero esperamos nuestra casa celestial, nuestra mansión celestial. Hermanos, qué bueno es mantenernos fieles en la esperanza que por la fe nos ha sido otorgada. En la primera carta de Corintios, capítulo 7, vamos un momentico allí, retrocedamos un poquito ahí en las Escrituras. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, el versículo 19, la Biblia dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Recuerde que no podemos nosotros guardar los mandamientos por nosotros mismos. A veces le hacemos la pregunta a la gente: ¿guardan los mandamientos? La verdad, ninguno. Y si alguien dice que sí, miente. Porque el único que guardó los mandamientos y cumplió los mandamientos es Cristo Jesús. Y la verdad, no deberíamos preguntarle a la gente si guarda los mandamientos, porque tendríamos que escuchar la respuesta que es lógica: no. Porque violamos todos los mandamientos en nuestra naturaleza pecaminosa. La pregunta correcta es: ¿has puesto los ojos en Cristo y sigues a Cristo, quien guardó la palabra por ti y por mí? ¿Confías en Él y en lo que Él puede hacer por ti? ¿Confías en que Dios hará viva y, como dicen algunos, rema la palabra en ti? ¿Crees que realmente el Señor te fortalecerá para vivir en obediencia a las Escrituras? Claro que sí, porque es Él y no nosotros. Es Él en nosotros el que realmente hace real las Escrituras y el que hace que nosotros podamos vivir en obediencia a las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. Por eso el texto dice: pues nosotros por el Espíritu, no más, por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y por el Espíritu podemos obedecer, por el Espíritu podemos guardar los mandamientos, por el Espíritu, porque Él hace que la vida de Cristo se reproduzca en nosotros por la fe en Él y no por nuestras propias
obras. Pero es maravilloso mirar, dice, la fe que obra por el amor. 1 Corintios capítulo 13 es muy claro que si no hay amor en lo que hacemos, nada hacemos bien. Si no hay amor en lo que decimos, nada decimos bien. Si no hay amor en lo que creemos, no hay nada que creamos correctamente. Si el amor no controla todo, todo es vanidad. Todo es vanidad. Por eso la Biblia nos ordena andar en el amor de Dios, el amor con que Dios nos amó y Cristo nos amó, ese amor que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo y que hoy nosotros podemos realmente manifestar a otros, pero solo en el poder del Espíritu Santo y en la convicción de lo que la Biblia nos está diciendo. Qué bueno que nosotros podamos realmente vivir firmes en la esperanza de la justicia que pronto ha de manifestarse. Pero también los versículos 7 y 9 dice la Escritura que la fe nos capacita para vivir firmes en la obediencia a la verdad. Miren lo que dice el versículo 7. Vosotros corríais bien, o sea, estaban en obediencia. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión o esta convicción no procede de aquel que os llama o de aquel que os llamó. Esto es Cristo Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como hemos visto anteriormente, los Gálatas retrocedieron, fueron atrás, estaban en la gracia y se fueron al legalismo. Estaban en Cristo y terminaron en la carne. Por eso Pablo se sorprende y usa el ejemplo de los Gálatas para advertir que cualquiera que cree otro evangelio distinto al que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, sea maldito, sea anatema. Y entender que realmente hay juicio para todo aquel que se aparta de la fe en Cristo y se va al legalismo. Si usted es una persona que está siguiendo el judaísmo y no a Cristo, debe retroceder del legalismo, del judaísmo y volver a Jesús. Porque es por la fe, no por la práctica de la ley. Es por la fe, no por la práctica de la ley que seremos salvos. Y es por la práctica o por la obediencia o por la convicción en Cristo que realmente llegaremos a la obediencia de las Escrituras. Por eso, la Biblia nos muestra que por fe nosotros nos afirmamos para obedecer a la verdad. Porque realmente por la fe, confiados en Cristo, el Espíritu Santo reproduce en nosotros la vida de Cristo. Y nos da firmeza para correr bien. Correr bien. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes corrían bien, pero ya no corren bien. De hecho, se han apartado del camino que debían estar y están en otro camino, corriendo en un camino que no es correcto y en una carrera que no es la carrera del Señor. En el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Allí se nos ordena a nosotros que debemos correr la buena carrera. Dice, por tanto nosotros teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos camino hacia la eternidad, vamos camino hacia el cielo, vamos camino hacia el encuentro con Cristo. La novia se desplaza hacia el encuentro con Cristo y pronto nos encontraremos con Él. Y esto es una caminata, esto es una carrera, esto es nuestra competencia. Y por eso la fe nos da la gracia de correr bien. No como los Gálatas que retrocedieron, que se fueron atrás, que abandonaron el buen camino, que abandonaron la competencia que realmente se les había otorgado. Por eso Pablo dice, vosotros corríais bien, tiempo pasado, no ahora. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os convenció? ¿Quién los discipuló? Dice el texto, para no obedecer a la verdad. Porque cuando no obedezco a la Escritura, no obedezco a Cristo. Cuando no ando en la obediencia a la palabra, en el poder del Espíritu, que es el único que me capacita para ello, realmente me he desligado de Cristo. No que Cristo se haya ido de mí, pero yo me he desligado de la comunión con Él, de la relación con Él y por lo tanto de la obediencia a Él. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la fe nos afirma para correr bien y la fe nos afirma para no ser estorbados en la obediencia. Por eso la pregunta es, ¿quién nos estorbó? Hermanos, hay muchos estorbos en este mundo, tristemente, hay muchos estorbos. Hay demasiadas cosas que nos pueden apartar del Señor. Personas, circunstancias, momentos, cualquier cosa literalmente nos podría apartar del Señor, de la relación con Él, no de Él como tal. Porque como está escrito, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Pero de la relación con Él y del disfrute de la vida de Él, sí hay muchas cosas que nos pueden separar cuando no estamos firmes en la obediencia realmente a las Escrituras. Y el versículo 8 dice, esta persuasión o esta convicción
no procede de aquel que os llama. En otras palabras, sepan, Gálatas, que lo que ustedes están oyendo, lo que ustedes están aprendiendo y a lo que le están haciendo caso, no es de Cristo. Cristo no lo está enseñando y las personas que lo están enseñando no son de Cristo. Por eso hay que tener cuidado que no todo el que carga una Biblia viene de parte de Cristo y no todo el que habla la Biblia habla en el nombre de Cristo. Usted y yo tenemos que tener discernimiento para escuchar si realmente es Cristo el que está hablando o la persona que está siendo usada como instrumento. ¿Quién la está usando? ¿Dios o Satanás? Hermanos, ¿recuerdan a Adán que Dios le reclama por cuanto oíste la voz de tu mujer? Porque en ese momento Satanás la estaba usando para destruir la vida de Adán. Y Adán escuchó y obedeció. Porque a nosotros tristemente nos queda mucho más fácil obedecer a la mentira y obedecer a lo que no es que obedecer a la verdad, que obedecer a Dios. Pero el texto le menciona que realmente esa persuasión no venía de Cristo, no venía de Cristo. Los maestros del legalismo no son discípulos de Cristo. Y además, la fe nos afirma no solamente para obedecer y correr bien y no ser estorbados, sino también para vivir en la convicción que Dios nos hizo libres. Vuelvo a leer el 8. Esta persuasión no procede de Cristo. Cristo en San Juan capítulo 8 versículo 31 dice estas palabras. Vamos a leer por favor San Juan capítulo 8 versículo 31. Creo que algunos de ustedes lo conocen, pero dice la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, escuchen. La convicción propia, la convicción que cada uno debe tener, debe proceder de haber oído a Cristo. Debe proceder de confiar en Cristo y en lo que Él dice. Por eso Él dice: si ustedes conocen la verdad, seréis verdaderamente libres. Por eso Jesús le habló a todos los que le oían, a todos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Las verdaderas convicciones vienen por oír a Dios a través de las Escrituras. Los que no leen la Biblia todos los días, los que no sacan tiempo para escuchar a Dios, tristemente como los Gálatas, se desvían y son engañados fácilmente porque se quedaron niños, y los niños son fáciles de convencer con cualquier corriente de doctrina. Pero aquellos que realmente crecen espiritualmente y se alimentan de Cristo todos los días, es difícil convencerlos para torcerlos y llevarlos a otro camino. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a crecer en el conocimiento que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, 3:1 de Gálatas, dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os convenció? ¿Quién realmente los adoctrinó para no obedecer a la verdad? A quien vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como alguien que pagó el precio por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y no solamente persuadidos, sino que el versículo 9 dice: y no ser contaminados por la levadura del error. El versículo 9 de Gálatas capítulo 5 dice la Biblia: un poco de levadura leuda toda la masa. No importa cuántos falsos maestros lleguen a la congregación, con uno solo es suficiente para empezar a dañar y contaminar toda la congregación. Porque un poquito de levadura, una sola gota de levadura, contamina toda la masa. Realmente la ley es un yugo que nos hace caer y nos contamina de alguna manera con la levadura que desvía. Y en este caso, cuando dijo Jesús: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de los legalistas, de los que no viven en la obediencia a Cristo, sino en la sujeción al cumplimiento de leyes y no del Señor. En la primera carta a los Corintios, vamos un momentico allí, el capítulo 5. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. La Biblia nos ordena: limpiaos pues, dice la Biblia. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Bueno, voy a leer porque empecé a leer el 7, leo el 6. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora sí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Cuando la Biblia dice básicamente que nosotros nos despojemos de la vieja levadura, es que dejemos la vida bajo la ley y realmente nos dispongamos para vivir en la nueva vida de Cristo, en la nueva masa, y seáis nueva masa. Porque la vieja masa está contaminada de levadura. La nueva masa está sin levadura, sin el legalismo, solo en la fe que es en Cristo Jesús. Ser salvo es lo más fácil que pueda existir para el hombre que cree, porque lo único que necesita es creer en Cristo y en la obra que Él hizo a nuestro favor. Bien, hemos hablado de que la fe da firmeza para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que la fe nos da firmeza para no estar sujetos al yugo de esclavitud, que la fe nos da firmeza para guardar la esperanza de justicia y que la fe nos capacita para obedecer a la verdad. Ahora, la fe afirma al creyente para pensar correctamente. Mire lo que dice en el texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 10 al 12. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, porque la confianza que yo pongo en ti debe ser en el Señor, porque si la pongo en ti sin el Señor, seguro que voy a ser decepcionado. Pero Pablo dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, porque el Señor es el que produce en nosotros el querer como el buen hacer. Que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiere que sea. Pablo, por el Espíritu, le escribe a los filipenses, y vamos un momentico allí. En el capítulo 4 de Filipenses, les dice estas palabras en el versículo 6 en adelante: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, escuche, por lo demás, aquí quiero centrar, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el libro de Isaías capítulo 26 dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ahora en Gálatas capítulo 5 versículo 10, Pablo le recalca: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿De qué manera debe pensar? Conforme al Evangelio, conforme a lo que está escrito, no de otra manera. La manera de pensar suya y la mía, la manera de pensar del vecino y en general de la humanidad es conforme al mundo, excepto cuando nosotros realmente dejamos que Cristo viva en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el único que realmente he conocido que pueda decir palabras a veces de esa manera es el apóstol Pablo, un hombre que realmente conoció a Cristo, valoró a Cristo y entendió el valor de amarle y servirle a Él por encima de todo lo demás. Él lo hizo. Hermanos, qué bueno es entender y aprender a pensar, no de otra manera, sino como la Biblia lo dice. Mas el que os perturba, porque hay gente que realmente está buscando destruir la fe de muchos, pero la Biblia sentencia a aquellos falsos maestros, a aquellas personas que no creen la doctrina como debe ser, sino que la creen a su manera, que el Señor va a pedirles cuentas un día. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, el que trae otra doctrina, el que de alguna manera impone sus pensamientos en contra de lo que Dios dice, él llevará la sentencia sin importar quién sea. Puede ser niño, joven, adulto, puede ser un pastor, puede ser cualquier persona. Recibirá de parte de Dios lo que deba recibir. Por eso la fe nos afirma para pensar correctamente. Y el versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, si yo predico el legalismo, es lo que quiere decir aquí, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, ¿por qué soy perseguido por los que practican el judaísmo? Como una evidencia clara de que Pablo no practicaba el judaísmo, era que los judaizantes estaban en contra de él. Y de hecho, por causa del evangelio es que estaba allí en la cárcel. Y por eso dice: en tal caso, si yo predicase la circuncisión, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, ya Cristo no es lo esencial. El mensaje de la cruz es un tropiezo para los que no creen.
pero para nosotros que creemos es poder de Dios. Y qué bueno, hermanos, que la cruz sigue siendo un tropiezo para aquellos que no son, porque tropiezan en aquel que murió en esa cruz, en Cristo Jesús, el cual nos da testimonio realmente de su vida y de la obra que Él hizo por todos nosotros. Así que, hermanos, realmente la Biblia nos da firmeza para pensar de manera correcta y no ser castigado por ser tropiezo de otros. Lucas 17, 1 y 2 dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Hermanos, una cosa es que me causen tropiezo y otra cosa es que yo sea tropiezo. Hermanos, que Dios nos guarde de ser tropiezo, y en especial de aquellos que están empezando, de aquellos que son nuevitos, de aquellos que son como niños. La Biblia nos advierte no ser tropezadero para ninguno de nuestros hermanos más pequeños. Así que la Biblia nos afirma para pensar correctamente y no ser castigado por ser tropiezo para otros, pero también nos afirma para no quitar el tropiezo de la cruz. Porque en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer allí por favor, 1 Corintios, retrocedamos un poquitico allí. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, el versículo 23 y 24 dice estas palabras: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, escuche, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué bueno es saber que disfrutamos la gracia de estar en Cristo y que podemos vivir en obediencia a Cristo gracias a que Cristo obedeció al Padre. Y por último, Gálatas en este texto nos habla de que la fe nos afirma para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La fe nos afirma para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El versículo 13 dice, bueno, el versículo 12 termina realmente trayendo un juicio para los que son tropezaderos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros o nosotros ya como cuerpo de Cristo, hermanos, a libertad hemos sido llamados. Pero recuerde que no es a vivir en libertinaje. La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo y en este caso ser esclavo de la justicia. Recuerda que Cristo nos liberó de la esclavitud al pecado, de la condenación del infierno, para ser siervos de Cristo, para ser esclavos de Cristo, para ser siervos de la justicia. Usted y yo como creyentes no tenemos libertad para hacer lo que queramos. Por eso el texto dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. No solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque cuando yo uso mi libertad para la ocasión de la carne, entonces me esclavizo a la carne y no vivo en libertad. Todo el que fuma es esclavo del cigarrillo, todo el que bebe es esclavo de la botella. Cada uno es esclavo de alguna manera de lo que hace y Dios no quiere que nosotros andemos en esa vida de esclavitud, sino que realmente vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y como dice el mismo texto, versículo 13, que nos sirvamos los unos a los otros. Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que la usemos realmente para servirnos por amor los unos a los otros. Porque sin amor no hay servicio correcto. Y el servicio correcto se hace en amor, buscando el bien del otro, no el beneficio mío. Y el versículo 14 nos muestra que realmente la fe nos afirma para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad nos otorga a nosotros el privilegio de amarnos unos a otros. Nos otorga el privilegio de amarnos. Si para que usted realmente disfrute comunión conmigo, tiene que amarme. Para yo poder disfrutar comunión contigo, debo aprender a amarte. Y por eso esta libertad es una libertad que otorga la capacidad de amarnos los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que aborrece al prójimo, el que tiene prejuicio contra el prójimo, el que no puede ver al prójimo, tristemente vive en un legalismo, en amargura y tristeza de corazón. Pero el que vive en el Espíritu realmente podrá amar a su prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. Y podemos amarlos a ellos para que ellos también aprendan a amarnos a nosotros. Y el versículo 15 nos dice que debemos andar en esa libertad que nos otorga el privilegio de protegernos unos a otros. Dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros.
Somos una familia y tristemente en la familia hay peleas. En la familia hay discusiones, tristemente. No estamos justificando nada de eso. Pero tristemente no hay ningún hogar donde no hayan luchas, aflicciones, peleas, discusiones, tristemente. Y el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice, pero si os mordéis, porque sucedía en la iglesia que de alguna manera querían masticarse los unos a los otros. Y aún así, a veces querían, como dice el texto, comerse los vivos. Entonces dice la Biblia, mirad que nos consumáis los unos a los otros. Como vimos antes, qué peligro es el tropiezo. Porque hay ayes de dolor para aquellos que son tropezadero para otros. O que somos tropezadero para otros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y recuerde que ese disfrute solamente se vive por la fe en Cristo Jesús. Bien, dejemos hasta aquí. Continuamos con la gracia de Dios la próxima semana, estudiando realmente la vida cristiana es por la fe y no por las obras. Qué bueno que usted repase, estudie y vaya adelante, para cuando llegue el tiempo de aprender, podamos hacerlo y disfrutarlo también. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, porque solo en Él disfrutamos la gracia de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero darte gracias por la obra de Él, por su vida, por Él mismo. Y gracias porque nos ha hecho libres de la esclavitud al pecado, de la condenación del infierno. Y pronto nos liberarás de la presencia del pecado y seremos glorificados y disfrutaremos la bendición de estar con Cristo por los siglos de los siglos. Amado Padre, oramos hoy para aprender a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver al yugo de esclavitud. Te ruego misericordia para mí, para mi casa, para la congregación y para cada hermano y cada congregación en cualquier parte de la tierra. Para que realmente tu pueblo, todos nosotros aprendamos a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y tomemos decisiones como la de Cristo, ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros hasta la muerte que tú, Señor, hayas preparado para cada uno de nosotros. Aunque anhelamos y anhelo en mi corazón poder ser arrebatados con Cristo y no ver muerte. Pero si nos llevas a la muerte, gracias porque nos levantarás de entre los muertos y veremos el rostro de Cristo y estaremos con Él para siempre. Nos encomendamos a ti y a tu palabra que tiene poder para guardarnos firmes hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Nos vemos con la gracia de Dios la próxima semana. Bendiciones para todos.